abramos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Y dice la palabra de Dios, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es una promesa que los cristianos atesoramos mucho, pero también es uno de los versículos más mal aplicados que existen, más mal usados que existen. Aquí a simple vista vemos que Jeremías, simple vista del versículo, vemos que Jeremías afirma que Dios está en control y que Dios tiene cosas guardadas para nosotros, increíbles, maravillosas, asombrosas. Son palabras muy bonitas, palabras confortantes, motivadoras. Pero ¿qué significa verdaderamente este versículo? Porque algunas personas, pues otra vez, hacen mal uso, y lo hacen un mal uso porque le dan una interpretación personal, una interpretación donde dice la gente qué significa para mí. Y la Biblia no fue escrita para mí, la Biblia fue escrita para todos nosotros, incluyendo los que vivieron en el tiempo de Jeremías. Entonces, en el momento que algunas personas hacen este versículo de Jeremías 29, 11 muy personal, pues empezamos ya con el pie izquierdo, ¿verdad? Porque hay algunas otras personas que van a usar este versículo y le van a decir, empiezan suavecito, no, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama tanto que ya trazó el curso de tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es dar ese paso de fe, ese paso de obediencia que te separa entre las riquezas terrenales y tú. Bien rápido empieza uno a torcer la palabra de Dios. Este versículo, en otras palabras, estarían diciendo estas personas que lo que está haciendo es prometiéndoles prosperidad terrenal. Aquí, prosperidad, riqueza en esta vida. Y pues lógicamente, como hay algunas personas que son muy buenas para hablar, le van a decir, usted no se conforme, eres hijo de un rey, demanda, exige, pide las bendiciones de tu familia real, de la realeza a la cual perteneces. Uy, hasta yo me emociono cuando lo digo. Hasta yo me lo ando creyendo ya. El caso es de que esto no es, como vamos a ver, una promesa de bendición terrenal. No es. El factor más importante para entender este versículo y todos los demás de la Biblia es el contexto. Los versículos que lo rodean. Y en general la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Un texto que agarremos de la palabra de Dios y lo aislemos del resto de la Biblia, pues ese texto se convierte en lo que usted quiera que se convierta. Puede decir cualquier cosa. Cualquier versículo bíblico que aísla usted del resto de la Biblia, puede decir lo que usted le da la gana. Pero nosotros cuando leemos el contexto bíblico, la intención del versículo, la intención del texto, se hace clara, se hace obvia. Y entonces podemos vivir basándonos en la verdad. No en la mentira, entusiasmados por emociones, sino en la verdad. Así que Jeremías 29:11, recuerde, dice, yo sé, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Empecemos con el contexto. El contexto es así. Unos 40 años antes de que el reino del sur, o Judá, fuera llevado cautivo por Babilonia, fuera destruido Jerusalén,
Dios llama a Jeremías, a este profeta, que estuvimos viendo la semana pasada del llamado de Jeremías. Y llama a Jeremías para que le predique el juicio. Jeremías le predica a la gente el juicio que viene sobre la gente, y el arrepentimiento y la promesa que viene. Entonces, cuando empieza Jeremías su ministerio, al principio de su ministerio, hay una muy leve mejoría, porque está el rey Josías, y con el rey Josías las cosas no se van tan mal, pero Josías muere muy pronto. Y después Jeremías sigue profetizando, sigue haciendo su ministerio, al transcurso de otros 4 reyes más, 2 de ellos con un plazo muy corto, más bien dicho, ¿eh? Con un plazo muy corto. 3 reyes de buen tiempo, 2 muy leve fue lo que reinaron. Entonces, cuando muere Josías, el rey Josías, pues todo empeora fuerte, ¿no? Los reinos de alrededor intentan invadir a Judá. Egipto y Babilonia pretenden ser amigos de Judá, pero en realidad están tras de las riquezas del templo y de Judá. Y todo esto usted lo oye en Segunda de Reyes, en el capítulo 23 y el capítulo 22 de Reyes. Entonces eran tiempos difíciles, brothers. Asiria, el gran imperio de Asiria cayó delante de los pies de Babilonia. Y ahora surge un nuevo poder, y ese es Babilonia. Nadie se lo esperaba. Nadie, con excepto de Dios. O sea, Isaías había profetizado este asunto de Babilonia hacía 100 años atrás, si usted recordará. Hacía años que se había profetizado lo de Babilonia. Entonces se levanta Babilonia, brothers, y varias naciones atacan Judá, pero finalmente cae Judá ante los pies de Babilonia, es derrotada, justo como lo había profetizado Isaías y como lo había estado profetizando ahora Jeremías desde hacía 40 años hasta el presente, durante este tiempo. Pero en este tiempo tan difícil, donde se está cumpliendo la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios es sometido, son asesinados la gran mayoría de ellos y son llevados cautivos a Babilonia, hay un rayo de esperanza. No está todo perdido, no se ha acabado, o sea, todavía hay chance. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de segundas oportunidades. Y fíjese lo que dice Dios a través de Jeremías en el capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Son palabras fuertes, ¿eh? Usted, si lo quiere hacer un poquito más entendible, que hablaríamos de Santa Fe, si usted vive en Santa Fe o en Española, Bernalillo, Río Rancho, ponga su ciudad ahí. Toda Santa Fe será puesta en ruinas y en espanto. Qué miedo, qué temor. Ahí viven mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos. ¿Cómo que toda esta tierra va a estar puesta en ruina y en espanto? Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la esperanza. ¿Cuántos años? 70 años. 70 años. No, pues ¿quién de usted estaría dispuesto a sufrir 70 años? De aquí en adelante. No, pues no me quedan 70 años, ¿verdad? Ni lo que estamos jóvenes nos quedan 70 años. Ya los que están más avanzaditos, pues ya, ¿para qué hablamos de eso? Pero el caso es de que está hablando de que Dios es misericordioso. Empezamos a ver estos detallitos en los mensajes que Dios le está dando al pueblo de Dios a través de Jeremías. La misericordia de Dios, la autoridad de Dios, el plan redentor de Dios. Y aunque Dios estaba mandando destrucción, castigo por la inmoralidad, por la injusticia, por la idolatría, aún así Dios promete bendecir a la gente, pero no nomás bendecirla al final de los 70 años. Dios promete bendecirla a las personas durante el exilio, mientras están exiliados, mientras están allá. Usted recordará Sadrach,
que son los amigos de Daniel. Usted sabe, en ese tiempo que existe Daniel, Dios promete bendecir a la gente. En ese instante, en ese momento. Y de eso se trata Jeremías capítulo 29. En el tiempo que están en el exilio, es como que Dios da bendición. Es la promesa del capítulo 19. En medio del valle de sombras de muerte, Dios te está dando bendición. En medio de las dificultades, por culpa de tu rebeldía, porque fuiste terco y porque fuiste necio. En medio de eso, antes del fin, antes de la gran promesa, Dios te va a dar bendiciones. Fíjese cómo empieza el 29:1. Para que no diga, este brother ya está hablando de otra onda, ¿no? 29:1 ya es cuando Babilonia llevó cautivos a la gente. Todo el 29, de hecho. Y dice 29 de Jeremías: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ya es cuando sucedió, ya había sucedido. Y en medio de todo esto que ellos están experimentando, tragedia tras tragedia, escasez sobre escasez, Dios los motiva. Y si usted sigue leyendo el capítulo 29, los versículos del 29, Dios los motiva a construir casas, Dios los motiva a casarse, Dios los motiva a tener hijos, a plantar huertos. Es todo desde el 5, 6, 7, es pura motivación. Y Dios los motiva a procurar la paz. En lugar de estar todos estresados y angustiados. ¡Ay, no! Estamos en Babilonia, ¿qué vamos a hacer? Confía en Dios y vive tu vida. Vive tu vida. Ahora, esto es, otra vez está hablando de lo misericordioso que es Dios con nosotros. Porque es como que Dios detiene, pone una pausa a las consecuencias de la rebeldía, del pecado, a las consecuencias de la maldad del pueblo que Dios mismo había anunciado que iban a pasar en el capítulo, ¿qué es? 28 de Deuteronomio. Fíjese, Deuteronomio, siglos antes de que esto aconteciera, Dios ya les había dicho que iba a acontecer y les advirtió. Y el versículo 15 de Deuteronomio, todo Deuteronomio 28 son advertencias, Pero el capítulo 15 es donde vemos que Dios suspende la maldición. Bueno, donde vemos la maldición de las consecuencias de la desobediencia. Dice Deuteronomio 28:15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. 28:15 Deuteronomio: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y fíjese el versículo 30 que dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Y ahora, esas son las consecuencias. Dice, no te vas a poder casar, no vas a poder edificar casa, no vas a poder plantar viña. Pero usted se transporta a Jeremías 29 ya cuando están en Babilonia. Y le dice ese Dios, no, sí, cásense, tengan hijos, planten. Dios está suspendiendo la maldición de las consecuencias de la obediencia por amor a su gente. No porque se lo merece la gente, no porque no lo merecemos, porque es misericordioso. O sea, la misericordia de Dios es tan grande, tan abundante, tan excelente, muy por encima de nosotros, que es incluso incomprensible. No la podemos entender. ¿Cómo es que nos ama tanto, que nos perdona tanto y que nos da tanta chance, aún en medio del juicio que estaba experimentando el pueblo de Israel? De eso se trata pues el 29. El capítulo 29 es, ya estás en Babilonia, pero Dios te ama tanto que te está suspendiendo el castigo, las consecuencias de la desobediencia. Hay mucha diferencia, brother, cuando leemos el contexto de un versículo. Le sacamos una enseñanza mucho más profunda, mucho más aplicable a nuestra vida. Es lo que estamos aprendiendo con Hechos, porque el libro de Hechos, los domingos, es uno de los libros, o es el libro más mal interpretado que existe. El más mal usado. ¿Por qué? Porque se saca fuera de contexto, porque no se entiende a quién se le escribió, cuándo se le escribió,
por qué se le escribió y qué entendió la gente a quien se le escribió. Bueno, volvemos con Jeremías, ¿no? Entonces, Dios no nomás suspende la maldición de Deuteronomio 28 en Jeremías 29, sino que les promete que algo mejor está por venir. O sea, las casas que van a edificar ahorita, los matrimonios que van a hacer, los hijos que van a tener, no se comparan con las bendiciones que están por venir, les dice Dios al pueblo que está en cautiverio. Fíjese, 29:10, vamos a acercarnos al 11 que tenemos hoy. 29:10 de Jeremías, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entendemos que esas palabras fueron escritas para la gente que estaba en cautiverio en Babilonia y les estaba prometiendo un regreso. Les estaba prometiendo que iban a volver y después vamos a darnos cuenta que sí regresan. Pero aún aquí hay un elemento de obediencia en la promesa, como en todas las promesas que Dios hace. Hay un elemento indispensable de obediencia. Los israelitas o los que estaban en el cautiverio aquí en Babilonia, brothers, tenían que esperar en Dios. Tenían que confiar en Dios. Tenían que seguir a Dios. Aún estando en Babilonia, lejos de todas las ceremonias y todos los rituales religiosos, ellos tenían que aprender a depender en Dios. Aún lejos de sacrificios y de templos y de ofrendas, aún ahí en Babilonia, cada uno de ellos tenía que vivir una vida que demuestre que están confiados en Dios. Fíjese lo que sigue el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la idea, es donde empezamos a agarrar la enseñanza para nosotros. Cuando vemos nosotros los atributos de Dios, cómo es Dios, que nos muestra su generosidad, su bondad, su amabilidad, su amor, con la intención de que nosotros nos demos cuenta que nos conviene estar con Él a estar en contra de Él. Nos conviene seguirlo y obedecerlo en lugar de estar de rebeldes y de tercos y de necios. Entonces Dios por un lado dice, ya te di advertencia, te di bendiciones, como Dios le hace si usted sigue la línea cronológica del ser humano con Dios. Te dio bendiciones, te dio advertencias, tú diste rebeldía. Viene el castigo, se cumple la advertencia, ¿no? El juicio. Pero en medio de juicios te vuelve a dar bendiciones. O sea, nosotros probamos la mano dura de Dios, pero también los abrazos y las caricias de Dios. Y esas dos nos tienen que atraer a Él. Ya sea que vengas con Dios porque sabes que sin Él te va a ir gacho. O sea, te va a ir feo. O ya sea que vengas a Dios porque sabes que con Él te va muy bien. Porque sabes que con Él hay bendición. O sea, ya sea que te atraiga los golpes o las acaricias, pero algo te tiene que atraer a Dios. Eso es lo que está haciendo con el pueblo de Dios. Y es lo que hace el día de hoy con nosotros, ¿no? El Nuevo Testamento lo deja bien claro, que Dios al que ama. ¿Por qué? Porque está enojado Dios, así dice la gente. Ay, está enojado Dios conmigo. No, imagínese Dios enojado con uno, para hormiguita. O sea, lo que está intentando hacer, lo que hace Dios pues siempre con nosotros, es atraernos a Él.
que agarremos la onda. Y él es el trabajo que está haciendo aquí en Jeremías 29. Por eso les dice, suspendo el castigo, las consecuencias del pecado, les doy bendición ahorita, les prometo que viene más bendición, pero la idea es que ustedes me busquen, me encuentren. Si me buscan de todo vuestro corazón. No a medias como le hacía el pueblo, por eso cayeron en Babilonia, de hecho, porque buscaban a Dios con un corazón compartido. Buscaban a Dios, pero también buscaban a Moloch. Buscaban a Dios, pero también buscaban a Balaam. Buscaban a Dios, pero también buscaban a Acera. O sea, buscaban a Dios, pero también buscaban sus pasiones, su diversión, sus placeres, sus lujurias. Buscaban a Dios, pero también buscaban el materialismo y la fama y la fortuna y llenar su ego, su orgullo. Entonces dice Dios, no. Me vas a encontrar cuando me busques de todo tu corazón. No parcialmente, no a medias, no un pedacito. Cuando me busques de todo tu corazón. Y entonces usted cada vez empieza a ver más las similitudes que tenemos el día de hoy con lo que estaba pasando en el tiempo de la cautividad, del imperio, de las advertencias de Jeremías. Y entonces usted cada vez empieza a ver más aplicable este mensaje, en lugar de venir como el resto de la gente que tiene una vida de rebeldía, una vida bien egoístota, y vienen y leen 29:11 de Jeremías y dicen, ay, Dios tiene planes para mí, pensamientos buenos, ay, para darme bien y no mal. No, eso es si lo buscas de todo tu corazón. Porque así estamos impuestos los cristianos tristemente hoy, ¿no? Agarrar un versículo y quitar las exigencias que Dios pone, quitar los requisitos de la promesa que Dios pone y simplemente agarrar la bendición y atesorarla. O sea, ¿cuántas veces he visto personas que usan Romanos 8:28? Pero son personas bien gachas, o sea, no son cristianos. Y dicen, ay, Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted no ama a Dios, usted se ama usted solo. Usted sola se ama, es un avaricioso, egoísta, tacaño, peleonero, chismoso. Bueno, usted me entiende. Pero la gente dice, ay, Romanos 8:28 es para mí. Todas las cosas me ayudan a bien. No, el requisito es para los que aman a Dios. Lo mismo con Jeremías 29. El requisito es para que los busquen de todo su corazón. Y entonces, ya como que hicimos, caray, este versículo, aunque se refiere para estos tiempos que escribió, podemos ver la manera en la que opera Dios, la manera en la que piensa Dios, las exigencias que tiene Dios, y Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, directamente no nos podemos aplicar este versículo de Jeremías 29:11. Fue escrito para algunas personas que estaban en un lugar particular, en un tiempo particular. Esa es la realidad del versículo. Pero hay aplicación indirecta para los cristianos. Incluso el Nuevo Testamento habla que las promesas que dieron los profetas las podemos reclamar a través de Jesucristo nosotros. Pero hay que ver bien el contexto. Otra vez, en este versículo, con estos contextos, podemos ver nosotros la misericordia de Dios, la manera en la que Dios opera, cómo Dios se relaciona con los humanos, las exigencias que Dios tiene para con nosotros, las consecuencias de desobedecer y las bendiciones de obedecer y buscarlo con todo el corazón. Eso es lo que podemos ver. Pero si algunas personas me dijeran, no, Jeremías 29:11, 0 para ustedes, para nosotros. Es un versículo que deberíamos de quitar de la Biblia porque ya ni aplicación tiene para nosotros. Yo le leo 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. La máxima promesa que tenía aquí el pueblo de Israel o Judá no era volver a la tierra de Israel y volver a tener plantíos y casas. La máxima promesa, si leyó bien Jeremías 29,
es que van a poder tener una relación personal, íntima, profunda con Dios. Esa es la promesa. Y cuando usted lee las profecías de Jeremías que se cumplen en Jesucristo, se da cuenta que Jeremías estuvo hablando de Jesucristo de diferentes maneras, porque en Jesucristo es donde se cumple la promesa. Fíjese, le voy a leer Jeremías 23, 5 al 6. Dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está hablando de Jesucristo. O sea, Jeremías apunta a Jesucristo. ¿Se acuerda cuando el rey Herodes mandó a asesinar a los bebés, a los niños de 2 años, alrededor de 2 años de edad? Esa profecía de que iba a pasar, ¿quién la había dado? Jeremías. Jeremías. De hecho, cuando usted lee en Mateo 2:16, dice, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y luego da la profecía. ¿Quién anunció que a Jesucristo iban a intentar asesinarlo? Jeremías. Para avanzar rápido, cuando el traidor, ¿cómo se llama? Judas. Cuando Judas entregó las 30 piezas de plata y las aventó, sáquense, que yo no quiero nada con esto. Y entonces dice que los líderes agarraron el dinero y debatieron qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos con este dinero? Porque es sucio. Decidieron comprar el campo del alfarero. ¿Dónde estaba esa profecía? De que iban a comprar el campo del alfarero con el precio que se le pagó por Jesucristo. En Jeremías. O sea, Jeremías habló de Jesucristo desde que nació hasta que falleció. Porque la máxima promesa que da Jeremías una y otra vez no es tierras y casas, no es un poderío de Israel no, es la relación íntima que podemos tener con Dios. Eventualmente, cuando cambie nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, cuando por fin nosotros busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Entonces la promesa de Jeremías, brothers, en Jeremías 29:11, no es una promesa terrenal. Es una promesa espiritual. Espiritual. De tener una relación personal íntima con Dios. Ahí lo voy a cortar porque ya se nos acabó el tiempo. Pero a mí me gustaría que usted pueda ver en este versículo de Jeremías 29, que bien fácil podemos sacar un versículo de contexto y decir cosas que no dice el versículo. Prometerle casas a la gente, prometerle carros, abundancia, prosperidad. Así como le hacen con el libro de Hechos, le prometen a la gente y le exigen cosas a la gente que no son para ese tiempo. Pero también nos damos cuenta que cuando así como que los estudiamos, leemos antes y después, muchas veces la promesa que hay para nosotros es todavía mayor, mucho más preciosa, mucho más valiosa que la promesa que originalmente pensamos que había para nosotros. O sea, es mucho más excelente la vida eterna que un carro último modelo. No hay comparación. Es mucho más excelente una familia que vive en amor, con paz, con armonía, que de una familia viviendo en una casota, en una mansión, pero con rencores y pleitos y envidia. ¿Usted se da cuenta que las promesas espirituales siempre son superiores a las promesas terrenales? Y de eso nos damos cuenta cuando escudriñamos la Biblia, o sea, con responsabilidad, de una manera correcta. Pero ¿cómo alcanzamos esas promesas? ¿Cómo le hacemos? Por medio de Jesucristo, buscándolo de todo